el Ashreish, ¿no? Ashreish, Ashelo Allah. Entonces allá hicimos la comparación entre el justo y el malvado. Explicamos la diferencia entre los dos y los resultados. Es el resultado positivo y negativo de cada uno. El segundo salmo, hay discusión cuándo fue escrito, o mejor dicho, a qué época está hablando. Algunos opinan que está hablando cuando nombraron a David Amelech al principio y había como una rebeldía contra él. Y hay que explican que está hablando sobre la época más adelante, la última parte del mundo, lo que nosotros llamamos la época mesiánica. Ese salmo ya pasamos de individual, es decir, el primer salmo está hablando de punto de vista individual, la comparación entre el justo y el malvado. Y acá el segundo salmo está hablando a nivel colectivo, la comparación entre el pueblo de Israel y las naciones. ¿Okay? Este salmo nos va a explicar, no es invento de David Amelech, solamente lo que va a decir David Amelech acá, ¿por qué existe el antisemitismo en el mundo? Este es el salmo. ¿Qué significa? Acá él no va a hablar de antisemitismo, o sea, no va a hablar de esto, pero va a decir la falta de aceptación de parte de las naciones al pueblo de Israel. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Que así empieza el salmo, Lama, ¿por qué? ¿Por qué las naciones no aceptan al pueblo de Israel? Algunos no lo aceptan de una forma pasiva y algunos no aceptan al pueblo de Israel de una forma activa, es decir, matándonos. La pregunta ¿por qué? ¿Qué le molesta la existencia del pueblo de Israel? Es lo que va a explicar acá. Entonces vamos a empezar. Primer versículo, Lama rageshu goim ul umim yehegu rik. Primero que dice acá, Lama rageshu goim, cuando estamos hablando de rageshu, quiere decir, ¿por qué se unen todas las naciones? ¿Para qué? Para hablar contra del pueblo de Israel y hablar, perdón la expresión, hablar paja del pueblo de Israel. Se va a hablar cosas negativas del pueblo de Israel. Aquí el primer versículo utiliza dos términos de sociedad, goim veleumim. No es igual. Hay diferencia entre cuando está escrito goy y cuando está escrito leom. La diferencia entre goy y leom, cuando decimos la palabra leom, significa una sociedad que se une alrededor o por medio de una ideología religiosa. ¿Ok? Por ejemplo, el judaísmo. Y aparte de esto, hay goy. Goy quiere decir, es una reunión de un grupo, pero que no siempre lo que une al grupo es una ideología espiritual. Es solamente una unión. El pueblo de Israel es una combinación de los dos. Por eso cuando Rivka estaba embarazada y no sabía qué tenía, ya fue a preguntar al sabio de aquel momento. Entonces, ¿qué le dijo? Shne goim ushne leumim mimeaich hiparedu. Entonces le dice el sabio, explica a Rivka, tú vas a tener, de acá van a salir dos niños que van a formar dos grupos grandes. Grupo de unión física, que es Goy, y también cada uno va a tener una ideología. Dios sabía lo que está haciendo. Sí. Sí, era profeta lo que le dijo. Pero lo que quería decir que la pelea entre Jacob y Esav no empezó y no terminó en la barriga, sino es una pelea, una discusión que va a ser una discusión permanente. Hablo del Seguro, es que quiere decir que la discusión, ¿okay? La lucha, la diferencia que hay entre Jacob y Esav es una lucha
permanente, eterna. ¿Por qué? Porque es con base a ideología. Cuando yo peleo, Hasbahaila, contigo sobre una discusión pequeña, se soluciona el problema y ya no hay pelea. Cuando es una discusión ideológica, yo no digo que es imposible, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene que ceder y uno tiene que decir, tú tienes razón. ¿Ok? Entonces allá es casi imposible, porque uno tiene que eliminar su esencia. Por ejemplo, hay una pregunta, salimos del tema un poquito, pero hay una pregunta, ¿por qué Yasser Arafat era el jefe de un movimiento palestino que se llama Ashaf? Ashaf es Irgun Shihrur Falastin. Es una institución que quería liberar a Palestina de los judíos. Entonces ese señor era el jefe de ellos, él sentaba en Tunis. Y entonces cuando él empezó la negociación y la conversación de paz, le dieron 96% de lo que él pidió. Y no aceptó. Baruch Hashem, ¿no? Pero no aceptó. Uno dice, ¿por qué? La respuesta es que hay que entender cómo él va a aceptar, porque si él aceptar ya no tiene sentido ni su organización, ni su trabajo. ¿Por qué? Porque es ideología. Él quiere exterminar al pueblo de Israel. Si vamos a llegar a la paz, no tiene sentido. Pero Rabbi, Entonces, yo quiero preguntarle pero no quiero entrar al tema, ¿no? Solamente di un ejemplo, solamente para que veamos. Pero siguen lo mismo. No importa. Solamente yo quería traer un ejemplo, no entramos en la política. Solamente el ejemplo que entendamos que cuando es discusión ideológica es muy difícil solucionar. Entonces acá viene, en la barriga de Rivka, le dijo Dios, ya la discusión entre Jacob y Esaú va a ser una discusión ideológica. Y esa discusión va a seguir hasta el final del mundo. ¿Ok? Entonces viene David Amelech y nos dice, Lama rageshu goim ul umim yehgurik. ¿Por qué de repente viene ahorita las naciones y empiezan a atacar al pueblo de Israel? Entonces dice, Itiatzevu malche eretz, versículo 2, ¿no? התייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. Vienen מלכי ארץ, los reyes, ורוזנים, los ministros, los importantes del mundo y de las naciones, y נוסדו יחד, vienen y se reúnen juntos. ¿Contra qué? Contra dos cosas, על אדוני ועל משיחו. Adonai representa la parte espiritual, Meshiho representa la parte nacional. No pueden aceptar los dos puntos principales que el pueblo de Israel resalta, y es la parte espiritual y la parte nacional. Meshiho, Mashiach, representa la parte nacional y Adonai representa la parte espiritual. Pero ¿qué ellos dicen? Y vamos a explicar. Nenateka et mosrotemo venashlicha mimenu avotemo. Dice el versículo 3, vamos a quitar el yugo. No queremos nada. Moserot es lo que ponen al caballo, ¿no? El caballo, cuando quieren llevar, le ponen aquí dos cuerdas y las riendas. Las riendas lo llevan y lo canalizan. Entonces dicen, no quiero que el pueblo judío me canaliza. Ahorita vamos a explicar esa frase un poquito más profundo. Nosotros muchas veces cuando vemos antisemitismo en el mundo, uno viene y dice, ¿por qué? Uno dice porque los judíos son es rico, el otro es inteligente, el otro tiene fábrica, el otro tiene esto, el otro tiene el otro. Y todo es bubes maise, ¿cómo se dice? Bube manses. Bumbe manses. Quiere decir que todo es cuento chino, como dicen acá. No de la abuela, más Sí. que todo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no es verdad. ¿Por qué? Si uno analiza verdaderamente lo que empuja a las naciones de atacar al pueblo de Israel, sea en la ONU, sea en la Unión Europea, sea en cualquier UNESCO, cualquier lugar que estamos, y siempre vienen con justificaciones y con búsqueda de la verdad y de la ética y no sé qué. Todo eso proviene de un solo punto. Lo que dijo Paró en el momento que fue formado el pueblo de Israel.
Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Paró no aceptó la existencia del pueblo de Israel. Y no aceptó la formación del pueblo de Israel. ¿Y por qué no aceptó la formación del pueblo de Israel? Porque Paró era la fuente principal de la cultura en el mundo. Y de repente se forma aquí una familia que empieza a darnos una forma de vida con principios de ética diferentes. Yo no acepto esto. Y el mundo sigue diciendo hoy en día, nosotros no podemos aceptar la bandera de la ética, de la espiritualidad, de la vida recta y correcta que representa el judaísmo, no el judío. El judío puede actuar mal, pero el judaísmo lleva un mensaje al mundo. Y el mensaje al mundo es que tenemos que ser éticos, hay conceptos de familia, hay conceptos de cualidades, etcétera, etcétera. Y el mundo no lo acepta. Y entonces cuando el mundo no acepta ese concepto, dice, Nenateka et mosrotemo. Yo no quiero que el pueblo de Israel me ponga unas riendas para decirme a dónde irme. No quiero. Yo quiero vivir libre. Pero el judío no dice a otros países qué hacer. Automáticamente el pueblo de Israel, quiera o no quiera, está llevando unos mensajes al mundo. Él no viene a regañar y a reprochar, pero la existencia del pueblo de Israel y sus ideas al mundo, no hay nada que hacer. Quiera o no quiera, el mundo entiende que el pueblo de Israel exige una vida bastante más elevada. Pero rabino es como la... Está bien, pero cada vez que el pueblo de Israel, hay que entender algo, cada vez que el pueblo de Israel va a ser mejor, significa a nivel espiritual y a nivel nacional, el antisemitismo va a aumentar en el mundo, a nivel de naciones, no a nivel individual. Puede ser que aquí vamos a ver muchos colombianos que aman al pueblo de Israel, y puede ser que vaya a otro lado, pero el gobierno en sí, las naciones en sí, lamentablemente nosotros lo conocemos en los momentos que lo necesitamos. En los momentos que necesitamos a las naciones, siempre están contra del pueblo judío. ¿Por qué? Entonces va a decir que, ¿por qué? Como me dijo un muchacho me dijo ayer, ¿cómo puede ser que Steve Hawkins, ¿no? La erhmo, si ya falleció, ya está en otro mundo, pero Stephen Hawking empezó apoyando al pueblo judío, lamentablemente al final de su vida salió contra y empezó a ayudar a una organización que se llama BDS. BDS es una organización judía, lamentablemente, que está atacando al pueblo de Israel en el mundo. Son ex soldados del Estado de Israel. BDS, seguro. Y entonces me dijo un muchacho ayer, y me dijo, yo no entiendo, ¿cómo él puede salir contra el pueblo judío si el aparato que él utilizaba era un invento judío, israelí? Entonces es el choque que le tiene el muchacho. ¿Por qué? Porque dice que yo no entiendo. Si él utiliza yo no tengo que ver contra Hawkins, sino no importa su opinión y toda su ideología. Pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo tú puedes utilizar un aparato que gracias al invento israelí tú puedes hablar y tú criticas con ese micrófono al inventor? ¿Cómo tú puedes hacer esto? ¿Por qué? Es muy sencillo de explicar, es muy sencillo. Porque lamentablemente el mundo, hoy y más, cada vez el mundo va más allá, no es por celo. El mundo no quiere que nosotros tengamos en el mundo un orden de prioridad diferente que alimentación de las tentaciones y de los instintos animales que nosotros tenemos. Hay que entenderlo. Hoy en día el mundo está en ese camino. El mundo cada vez va a alimentar más las tentaciones que tiene. Pero de repente viene uno y dice, pero ¿escuchaste lo que los judíos dijeron? Un concepto, no sé de qué, de importancia de la fidelidad familiar. Deja estas boberías ahorita. Nosotros no somos así. Entonces, es lo que dice aquí Shlomo, David Amelech. Nenateka et mosrotemo venashlicha mimenu avotemo. Entonces pregunta David Amelech, entonces ¿por qué Dios no actúa? ¿Qué dice versículo 4? Yoshev bashamayim Ishak Adonai il'ag lamo. Dios va a reír de ellos. ¿Pero por qué Dios no lo ataca?
La respuesta es que cada vez que nosotros damos más importancia a una persona que trata de atacarnos, lo estamos elevando. Es el problema. Y es exactamente contra de la lógica. Nosotros generalmente pensamos que cuando luchamos contra el mal, lo eliminamos. El judaísmo, por lo menos, obviamente que no a nivel militar, a nivel espiritual y ético, el judaísmo nos enseña a no luches contra de la oscuridad. No solamente porque no logras nada, sino aparte de esto, está dando importancia a la maldad. Lo está tomando en cuenta. Pero cuando Dios burla de ellos y se para ahí y empieza a reír, mira esos locos que están haciendo. Pero Dios, yo quiero que diga algo. No quiero decir nada. Es lo que le más molesta. ¿Por qué? Porque no me toma en cuenta. Cuando yo hago burlas para que alguien me tome en cuenta, alguien cuando le da importancia, en ese momento le diste el valor, lamentablemente negativo, a sus acciones. Cuando usted lo deja pasar y no le presta atención, ese pasa muchas veces cuando uno algunas veces se levanta y le duele la cabeza. ¿Qué dice automáticamente? 2 pastillas, ¿no? Hay que tomar 2 pastillas para pasar. O las aceites de Dona Miriam. Pero lo que dice acá, ¿qué hace la persona hoy en día? ¿Cuál es la mejor? Es decir, no siempre funciona, pero ¿qué hay que hacer? Ignorar el dolor de cabeza. Cuando uno ignora el dolor de cabeza, de repente después de 10 minutos o media hora, 1 hora, da cuenta que le pasó. ¿Qué me pasó? Pasó y volvió. ¿Por qué volvió ahorita? 1 hora no sentí la cabeza. Porque cuando lo recordé y le di importancia, volvió. Rabbi Nachman de Breslev dice que así hay que hacer la tefilá. Cuando uno está en la Amidá, siempre en la Amidá vienen pensamientos de todo el mundo excepto de la tefilá. Entonces cuando viene ahorita todo el pensamiento que hay, entonces dice, ¿cuál es la solución? Uno dice, yo paro de rezar y empiezo a luchar contra del pensamiento ajeno que me vino ahorita en la tefilá, hasta que mi mente esté limpia totalmente, sigo rezando. Dice Rabbi Nachman, nunca va a lograrlo. ¿Qué hay que hacer? Ignorarlo, sigue rezando. Cuando el instinto negativo da cuenta que tú no le prestas atención, se va, dice, va a otro, porque no hay nada que hacer con él. Entonces, quiere decir, igualmente hace Dios. Pero, dice el versículo 5, hasta que llega el momento que Dios va a regañar o a reprochar a las naciones. Y le va a decir que ustedes tienen contra del pueblo judío. ¿Por qué? Anina Sachti Malki, Al Zion Arkochi. Yo lo nombré. Hay que entender, Shlomo Amelech también, David Amelech, dice también esto con respecto a sus enemigos. Ustedes saben que desde el momento que Shmuel, el profeta Samuel, nombró, o mejor dicho, ungió a David Amelech como rey del pueblo de Israel, no pararon de desautorizar la dignidad y el derecho de David Amelech de ser el rey del pueblo judío. Desde el principio, desde la primera vez que alguien le subió a la mente que va a ser el rey, desde ese momento siempre le hablaron mal y le dieron títulos muy fuertes. Y gente muy importante, ¿no? Estamos hablando de personas muy importantes que vinieron y atacaron a David Amelech, ¿no? Entonces cuando es Samsung, ¿ven? iPhone aquí toma. Entonces es lo que pasó con David Amelech. Entonces David Amelech también acá viene y manda un mensaje oculto. Obviamente está hablando sobre el pueblo judío, pero también sobre él. Y dice, ¿ustedes qué quieren de mí? Dios mandó a Samuel que me diga que yo sea el rey del pueblo judío. ¿Qué quiere de mí? Si Dios me nombró, no yo no me autonombré. Entonces igualmente el pueblo judío, yo no me autonombré sobre las naciones. Lo que yo dije es lo que Dios me dijo decir. ¿Qué va a hacer? No es por la Torah, ¿qué es la Torah? La Torah es la palabra de Dios. Si Dios viene y me ordenó la Torah, ¿qué quiere que haga? Yo no vengo a decir yo soy una persona humanamente mejor. Yo no digo esto.
Yo vengo a decir, yo tengo una orden divina, que esa orden divina me exige un nivel bastante elevado a nivel espiritual, ético, moral, familiar, personal, profesional, todo. ¿Qué va a hacer yo? ¿Qué quiere? Yo tengo que cumplir la palabra de Dios. ¿No? Los gentiles tienen 7 preceptos. El pueblo de Israel tiene 613. No hay leyes para los gentiles cómo manejar un ejército. No hay. Y para nosotros sí. No, pero ellos tienen también familiares, uniones de... No existe ese concepto. Como concepto religioso no existe. Existe como concepto social. Pero tú puedes ver, el concepto entre los gentiles de familia es muy diferente. No solamente en América Latina, en todo el mundo. El concepto familia es diferente totalmente porque una de las bases del judaísmo es familia. Es el concepto en el judaísmo. Pero para las no tienen esto, no porque son malos, no tienen ese concepto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué pasa en el mundo? Viene la ONU o la Unión Europea y empieza a analizar sobre un soldado que mató a un terrorista, pero lo mató antes que muera. Imagínate que estamos analizando. Cuando los americanos fueron a Irak, ¿qué hacían ellos? ¿No violaron mujeres y no mataron uno a otro? Lo que pasa en Siria no es algo que pasa todos los días, que matan niños en su cuna. Entonces, ¿por qué allá no critican al pueblo de Israel? Entonces va a decir odio. Está bien, bonito. Pero ¿cuál es el meollo? Hay que analizar las cosas de la profundidad. ¿Qué quiere decir ellos? Entonces, ¿por qué no le contestan así? Porque ellos vienen y dicen, a los sirios no aspiro. No tengo esperanza de ellos que actúan bien. A los americanos tampoco, a los chinos tampoco. Tú, pueblo de Israel, que viene con la bandera de la ética y del orden de prioridad y todo eso. ¿Ahorita qué? Vamos a ver cómo están matando a un terrorista. El argumento de ellos es muy fuerte. Que hay que explicar qué significa la ética, sí. Pero el argumento de ellos viene a decir, no habla tanto si usted no lo practica. Es el argumento de las naciones contra nosotros. ¿Cómo ustedes pueden apoderar de un asentamiento árabe? ¿Qué están hablando ustedes? ¿Qué están hablando si hoy en día en el mundo cada uno saca y expropia y todo eso? ¿Qué están hablando de nosotros? Pero nosotros nunca dijimos que somos buenos, llamamos así. Pero ustedes que dicen que representan la ética, queremos verla. Es el argumento de ellos, profundo. Entonces tratan de debilitar las bases de nuestra bandera, ¿no? De nuestra ética. Pero, Rabino, cuando nosotros fuimos enviados a la diáspora, ¿ellos no invadieron Israel, los palestinos? No, yo no quiero entrar ahorita toda la discusión palestino-israelí. Solamente yo estoy dando ejemplos para que entendamos para qué significa la discusión del pueblo judío con las naciones. No es territorio, no es nada de todo eso. Hay que entender que todo es algo muy profundo a nivel ideológico. Es lo que dijo el profeta a Rivka. Va a tener aquí 2 ideologías, hasta que después vinieron Jajamim y dijeron, Hayadaim yadei Esav, al revés, Akol kol Yaakov, Hayadaim yadei Esav. La voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Esav. Dice Jajamim, cuando la voz es la voz de Jacob, controla las manos de Esav. Pero cuando la voz no es la voz de Jacob, las manos de Esav controlan. Quiere decir nunca, dice Jajamim, que nunca podemos ver a Esav y a Jacob arriba. Cuando uno está arriba, el otro está abajo. Y cuando el otro está arriba, el otro está abajo. No podemos estar en la misma altura. Es fuerte lo que dice Jajamim. ¿Por qué? Porque son 2 ideologías, hay que entenderlo. Y cuando son 2 ideologías es muy difícil que se cambie. Entonces sí, seguimos, versículo 6, perdón. Va'ani nasachti malki al Zion arkochi. Se está como diciendo en nombre de Dios, que Dios dijo esto, que yo ungí, ¿no? Ungí dice,
a mi rey, al Sion Arcochi, a Sapirá el Hok Adonai Emar Elai, Beniata, Ani Ayom Eliditicha, Sheal Mimeni, Vetena Goim Nachalatecha, Vahuzatecha, Afse Aretz, Teroem, Beshevet Barzel, Kichli Yotzer Tenopetze. Es decir, los versículos que leímos 6, 7, 8 y 9 están hablando sobre la autoridad que Dios me dio de guiar al mundo hasta poder obligar a lo que está bajo de mi mandato de actuar en esa forma. Nosotros sabemos que cuando nosotros vivimos en la tierra de Israel, hoy en día no tenemos esto, pero en la época, por ejemplo, del rey Salomón, o cuando era una época buena del pueblo judío, los gentiles que vivían en la tierra de Israel tenían que cumplir ciertos preceptos, que son los 7 preceptos de Noé. Es igual como tú vives acá y tú tienes que cumplir la ley civil, una obligación para nosotros como judíos, cumplir la ley civil de acá. Uno dice, pero yo soy judío, no tengo nada que ver. No, tú vives acá, tienes que respetar y vivir y cumplir las leyes del país donde vives. En la misma forma aplica al pueblo de Israel, solamente que el pueblo de Israel en la tierra de Israel. Solamente que allá no estamos hablando de leyes civiles, sino estamos hablando de leyes espirituales. Hay 7 preceptos que el gentil tiene que cumplir. Y si él cumple, no hay ningún problema que se quede. Si no cumple. Entonces, versículo 10. Ahora viene el David Amelech y dice, entonces hay 2 opciones. Hay una opción seguir con esa lucha y con esa guerra y todo eso. Pero también hay otra opción. ¿Y cuál es la otra opción? Ve'ata melachim haskilu yivaseru shofetei haaretz. Ahora, si quieren, entiendan un poquito. Analicen que lo que nosotros queremos y lo que el judaísmo quiere es el bien de todo el mundo. Nosotros no podemos, no buscamos ser protagonistas o los que mandan en el mundo. No pedimos esto. Lo que pedimos solamente es que el mundo sea un mundo mejor. Aconsejamos. Es lo que pedimos. Si ustedes están de acuerdo, asóciense con nosotros. Escuchan. Sirven a Dios con temor, con respeto. Y si van a hacer esto, está bien. Nasheku, versículo 12, Nasheku bar peni enaf vetovedu. Vetovedu derech ki yiv'ar kim'at apo ashre kol hoseb. Hay 2 opciones, como dijimos. Recuerda que nosotros dijimos que la paja, ¿recuerda? El versículo 1, el capítulo 1, que dijimos que el malvado es que motz asher tiddefenu ruach, ¿no? Es decir, como la paja, que cualquier viento lo lleva. Pero dijimos que cuando la paja está pegada al grano, entonces la paja no sale. Entonces dice acá David Amelech a las naciones, si ustedes van a pegar a la semilla, que es el pueblo de Israel, no van a caer cuando venga un viento. Nasheku bar peni enaf vetovedu derech. Pero si no, Dios tiene un plan, hay que entender. Y Dios tiene que llegar a ejecutar, ¿ok?, ese plan. Si nosotros queremos o no queremos, no hay que hacer. Dios tiene un plan en ese mundo. Y las naciones tienen que tomar parte de ese plan. Y si no, entonces no. Pero yo creo que este salmo lo que nos enseña, yo creo, es para entender la importancia tan grande de lo que representamos. Yo creo que es lo que podemos sacar de este salmo. Rabino, Benjamín Netanyahu mostró ahorita Sí. el potencial de él. Fue a la India, le mostró cómo sacar agua, fue Sí. a muchos países de África y le ayudó mucho. ¿Seguro? Esa es lo que estamos estudiando ahora. Sí, obvio. El pueblo de Israel está avanzando poco a poco. Pero lamentablemente, a nivel nacional, todavía nos falta muchísimo. Es decir, cuando lo vemos en las votaciones. ¿Qué vamos a hacer? No, internacional, perdón, me equivoqué. Porque nacional me refiere a naciones, no individuales, sino internacionales, la palabra. ¿Por qué? Porque lo vemos en las votaciones. ¿Qué vamos a hacer? En las votaciones vemos que siempre hay una mayoría contra de Israel. ¿Por qué hay mayoría contra de Israel? Lo que dijimos, pero
esto nos enseña quién somos. Si cuando uno ve, es algo interesante. ¿Quién lo dijo? Si no me equivoco, Arav Hirsch lo dijo. Si no me equivoco, sí. Arav Hirsch era un rabino importante, vivía en Alemania, siglo XIX. Y él dijo algo interesante. Aquí explicamos el concepto del antisemitismo. Pero él explica que para nosotros el antisemitismo es una bendición para mantener al pueblo de Israel sin asimilación. Imagínense cómo Arav Hirsch ve las cosas. ¿Dónde comprueba Arav Hirsch esto? Dice Arav Hirsch que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, entonces estaban en el desierto, 40 años, ¿no? Durante 40 años sabemos que no hacían circuncisión por peligro del camino. Cuando llegaron a la tierra de Israel, Yoshua, cuando cruza el río Jordán, llega a un lugar y hace una circuncisión colectiva a todos que nacieron en el desierto. Y allá se llama, si no me equivoco, se llama Givat Aralot. Ok, no importa, un lugar. Pero ¿qué él dice Yoshua? Yoshua dice, Hayom hazeh, hasiroti me'alechem et herpat Mitzrayim. Dice Yoshua, hoy yo quito de ustedes la humillación de los egipcios. ¿Qué humillación? Explica a nuestros sabios que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, los egipcios obligaban a los judíos a hacer milá, porque para ellos era un desprecio. Tú eres un circuncidado, hágalo, para diferenciarlos de los egipcios. Y por eso hasta Yosef, conocemos el texto famoso que choca mucho, que Yosef, que salvó a Egipto, cuando vienen los hermanos y él quiere comer con ellos, ¿qué está escrito en la Torah? Que prepararon 2 mesas, una mesa para los egipcios y una mesa para los judíos, porque los egipcios no se rebajaron comer con los judíos, porque los judíos son la basura. Pero es una bendición que fue al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque así el pueblo de Israel no se asimiló. Es lo que dice Jajamim, que mantuvieron su nombre. Llegaron a muchos problemas de idolatría y todo eso, pero no se asimilaron. ¿Por qué no se asimilaron? No porque ellos no querían asimilarse, sino porque los egipcios no aceptaron ahí. Por eso ustedes pueden ver que en los países árabes la asimilación es inferior, porque los árabes mismos no aceptan a los judíos. En cambio en Europa, en la parte occidental, sí aceptan, hay más asimilación. Ustedes pueden ver que en cada país, generalmente, que el judío puede vivir más tranquilo, el porcentaje de asimilación es mayor. Mira en Estados Unidos, 75% de asimilación. Entonces, ¿cómo podemos explicarlo? Si ellos se sienten tan bueno ahí, ¿por qué hay asimilación? Porque exactamente esto. Alemania antes de... Sí, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que algunas veces el antisemitismo nos hace reconocer quién somos. Igualmente acá. Acá viene David Amelech y nos dice, ¿por qué no nos quieren? Por lo que representamos. Entonces, ¿qué piensas? ¿Que el hecho que tú vas a perder lo que representa, ahí te van a querer más? Nunca. Eso pasó a Dreyfus. ¿Escucharon sobre Dreyfus? Dreyfus, el francés, que era un general en rango muy alto. ¿Y qué hicieron con él? Lo sacaron a la plaza y le que mataron como un perro, perdón la palabra. ¿Pero por qué? Solamente por ser judío, el más asimilado del mundo. Pero por ser judío lo mataron. Entonces, sí, eso es lo que vemos por medio de ese salmo, entendiendo qué significa, llamamos, lo que representa el judaísmo, ¿ok?, en el mundo, y para nosotros tenemos que entender, ¿ok?, lo que representa el judaísmo para nosotros. Ok, vamos a hacer uno más.